Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos visita una joven mamá latina, psicóloga de escuela pública, bilingüe, bicultural y apasionada por ofrecer recursos, apoyo y educación cultural y lingüística a psicólogos colegas. Por medio de su compañía Pera Services, Juliana ofrece entrenamiento. Ay, esa palabra está como que difícil, ¿no? Entrenamiento y educación a colegas monolingües que necesitan entender cómo evaluar y ayudar a sus estudiantes latinos que aprenden el inglés o mejor conocidos en Estados Unidos como EL Students. Juliana, qué divino que estás aquí, Juliana Ramírez. Por fin hemos estado tratando de traerte al podcast hace casi un año ya y aquí estamos. Así que bienvenida a Mamás 411 Podcast. Muchas gracias. Yo estoy feliz, es un honor para mí estar aquí. Maritere me ha apoyado bastante, me encanta tu cuenta, Latina Boomer Mom, me encanta el handle. Y no, estoy aquí, no, muchas gracias a ti, a Erika y a los que nos escuchan hoy. Feliz de poder estar con ustedes y hablar un poquito de mi historia. Bienvenida y eso es lo que te íbamos a preguntar. Contanos un poco todo lo que quieras o mucho de tu historia, lo que tengas ganas de compartir, cómo llegaste a donde estás hoy en Ohio y cómo te desarrollaste profesionalmente. Pero vamos a entender un poco cómo llegaste a todo eso. Bueno, yo soy nacida en Colombia, pero me crié en el sur de la Florida. Soy de Fort Lauderdale, Broward County Schools. Estudié allá en la Florida y me crié en un ambiente súper multicultural, súper bilingüe, trilingüe. Tenía compañeros y amistades de todas las culturas, razas, religiones, credos, etcétera. Eh, y bueno, mi homestay es la Florida y crecí allá. Y mi mamá siempre, mis papás siempre fueron, pues siempre valoraron mucho nuestro español. Y desde chiquitica me mandaban en el verano para Colombia. Yo era una de las que en los 90 viajaba recomendada, mi primer vuelo, recomendada sola, que yo no sé mi mamá cómo hizo, eran otros tiempos, pero viajé a Pereira, Colombia, de 4 añitos, solita, Wow. y era porque mis papás trabajaban y entonces se venían las vacaciones y no tenían cómo pagarme quien me cuidara, ni no habían campamentos de verano en esa época, o no teníamos acceso, entonces para ellos era una necesidad mandarme para Colombia. Y pues también eso sirvió muchísimo para cementar mi formación en el español, para fortalecer mis relaciones con mis familiares, con mis abuelos, con mi cultura, para yo poder acercarme a mi colombianidad. Entonces, cada verano me iba, todo el verano yo salía de la escuela y al otro día me mandaban vuelo directo a Pereira y 1 o 2 días antes de regresar a la escuela, me regresaban otra vez y la verdad es que eran de los recuerdos más lindos de mi infancia, son esos veranos en Colombia. Y bueno, no, ya me crecí aquí y allá porque unos años nos devolvimos, luego nos regresamos. Y nada, me empecé a enfocar como por el lado de descubrir la carrera mía que muchas personas no la conocen, que es la psicología escolar. Y la descubrí porque me gusta, vengo de una larga trayectoria de generaciones de educadores en Colombia. Mi abuelito fue rector de un colegio, mis tías han sido maestras, educadores, tenemos la docencia en nuestras venas.
Y me gustaba mucho la educación, me gustaba mucho entrar a una escuela, escuchar a los alumnos, me llena de felicidad eso, pero sabía que yo no quería ser profesora, no quería estar en un salón, entonces empecé como a mirar qué otras carreras habían como en las escuelas que yo podía elegir y encontré la psicología escolar para aquellos que tienen de pronto hijos o si son oyentes jóvenes que están buscando qué hacer con sus vidas, por qué rama meterse. La psicología escolar es una carrera muy linda. Y nosotros nos encargamos de decidir quién recibe educación especial en las escuelas públicas del país. Aquí tenemos pues el lujo de que este país, todos los niños tienen derecho a una educación, cosa que no pasa mucho en los países de nosotros. Todos los niños tienen un derecho a una educación pública garantizada, no importa si tienen discapacidades, dificultades académicas, si tienen nada, no importa, se les va a educar. Entonces nosotros somos los que nos encargamos de trabajar y pues sí, de determinar quién recibe esa educación. Entonces me gustaba mucho porque la carrera tiene uno de los beneficios de los maestros, de las escuelas, el horario es muy chévere, tenemos libres los veranos, las vacaciones, pero no estaba directamente en un salón encargada de 30 niños. Me gustaba mucho el aspecto de las psicologías, a veces la gente piensa que damos terapia psicológica y no, nosotros nos encargamos es de evaluar. Completamos evaluaciones psicoeducativas, entonces miramos cuáles son las barreras que hay para que un niño aprenda y pues alcance los logros académicos, qué es lo que está pasando con ese alumno que no se está, digamos, desarrollando académicamente como debería ser. Entonces usamos muchas pruebas de inteligencia, pruebas cognitivas, pruebas de habilidades académicas, muchas entrevistas con padres, con maestros, consultamos mucho con las maestras de los niños, con otras terapeutas, trabajamos en un ambiente muy grupal. Y bueno, no, empecé en esta carrera hace ya 13 años y siempre aquí en Ohio y feliz. Me encanta porque realmente contigo fue que yo aprendí que eso existía. O sea, yo no conocía, eh, digo, yo sí entendía y sabía que las escuelas o los distritos escolares tienen psicólogas, pero otra vez era esa psicóloga terapista Ujú. que maneja al niño porque tiene problemas pues, de comportamiento, lo que está pasando en la casa, lo que sea, pero no porque estaban evaluando. Y lo más que me gusta de lo que tú haces es que eso yo creo que, por lo menos cuando mis hijos estaban en escuela, no existía. O sea, una psicóloga que enseñe a las otras o que ella vaya y también evalúe cómo es qué está pasando con el niño, cómo lo podemos ayudar. Específicamente en nuestro caso, los niños bilingües, que tú sabes que hay ahora más que nunca, hay Ujú. niños que vienen de Latinoamérica, que son inmigrantes, que llegan y hay que saber cómo manejar ese niño. Entonces, Sí, me parece muy interesante que tú hayas escogido ese ángulo, ese niche de trabajar con las psicólogas monolingües para que ajá, ellas entiendan qué está pasando con ese niño bilingüe, ese niño latino que llega y no, esa cultura nueva, porque eso yo por lo menos, no sé tú, Erika, pero yo no existía cuando mis hijos estaban en la escuela. Pero tienes dos niñas, ¿no? Tienes dos niñas. tengo dos hijos, una niña y un niño. Un niño, ok. Y los estás criando bilingüe y bicultural, me supongo. Oh, ¿Qué, sí, qué edad tienes? 100%. Y a ver, ¿cuál puedes contarnos algún reto que está pasando en ese mundo bilingüe que vivimos en tu casa? Sí, sí, pues sí, nosotros
Pues me di cuenta que cuando tuve a mis hijos, pues yo vivo en Ohio, en un ambiente muy monolingüe. No hay restaurantes colombianos en mi área. Pues difícil entender eso y aceptarlo, pero no hay. Es difícil para mí obtener mis arepas paisas que comemos las de nosotros. Es difícil encontrar una bandeja paisa. No venden plátanos en todos los supermercados. Entonces me di cuenta que, wow, a mí me criaron bilingüe y bicultural, pero de cierta manera fue un poco más fácil para mi mamá porque vivíamos en el sur de la Florida. Hay restaurante colombiano en cada esquina, todos hablan español. Yo tenía modelos hispanohablantes en mi comunidad, yo iba a la iglesia en español, mis vecinos hablaban español, mucha cultura latinoamericana, caribeña. Entonces era muy fácil pues de cierta manera, claro, también mi mamá tuvo obstáculos y todo, pues era otro ambiente, pero había acceso a eso, inclusive cuando yo me crié a principios de los 90 teníamos de todo eso, pero me di cuenta con los míos que a pesar de que estamos en este nuevo siglo, en el 2020, 24, 23, que mi niña nació en el 2018, que era una crianza bilingüe totalmente diferente a la de mis papás, inclusive a la de mis contemporáneas, amigas, primas que todavía viven en Miami. Entonces nos dedicamos, nos concentramos, de verdad que nos asesoramos, me metí mucho a aprender como qué hacemos, qué se hace, cuáles son las estrategias, me dejé guiar por expertas. Como dice mi mamá, vi espejos y escuché los consejos de ustedes que ya han pasado por esto y nos enfocamos, o sea, el método de crianza de nosotros y el plan de lenguaje de nosotros familiares español en casa, 100%, música, diría yo, un 95% en español, libros un 80% diría yo en español, y la televisión 100% en español. Mis niños saben que si el programa no está disponible en español, no es opción para verlo ahorita, en un futuro. Y hemos tenido mucho éxito con nuestra estrategia. Inclusive ahorita fuimos a Colombia en diciembre y la niña mía tiene ya su dialecto, no del todo, obviamente, pero tiene palabritas colombianas y se le escucha un poquito el acento colombiano, cosa que me causa mucho orgullo. Pero sí, no, ha sido chévere ver que los niños dominan el español. Ella va a cumplir 6 años y todavía domina o sea, todavía lo tiene como su idioma fuerte. Y mi niño también, 100%. Pero algunos de los obstáculos que han sido, digamos, la niña a veces sí cuestiona como que, ¿será que yo sí voy a hablar bien inglés? O tú, ¿por qué lo hablas tan bien? Y yo todavía no. De pronto cuando empezó el año pasado en el preescolar, pues como que no que se le haya dificultado tener amistades, pero yo sí notaba cuando estábamos en playdates que ella de pronto no entendía como muy bien lo que le decían las amiguitas. Mm. Entonces era un poco más callada y lo mismo el niño sí, él dice, no, pero es que yo no hablo tan bien inglés. Pero no hemos empezado, pues por ejemplo, siempre que hago afirmaciones con ellos, digo, yo soy bilingüe, soy bicultural, y ellos tienen como eso muy en su ADN. Ujú. Y no, pues ha sido, hasta ahora nos ha ido muy bien, los niños se expresan muy bien, tienen un vocabulario muy bien desarrollado en español. Me imagino que eso cambiará. Inclusive ahorita ya noto que la niña quiere hablar más en inglés, lo está agarrando más, ya está en kinder, entonces ya Ujú. lleva medio año escolar, entonces ya se le nota, ya me dice más palabritas y lo quiere hablar conmigo. Entonces, no, pues ahí yo me parece como tierno ver cómo va creciendo y desarrollándose su lenguaje. A mi esposo sí le da un poquito más le impacta un poquito porque él piensa de pronto está perdiendo el español, pero no, ella
ella ahí va desarrollando su inglés y son muy, pues lo que para mí también es muy importante es no solamente que sean bilingües, sino también que entiendan que somos colomboamericanos, que somos de Colombia, de nuestras raíces. Y una de las cosas que también hemos hecho mucho es viajar a Colombia cada que podemos. Entonces, esa ha sido también una de las metas y ha sido muy costosa, pues tenemos el privilegio de poder hacer eso. Yo sé que muchas familias no pueden, o sea, yo iba a Colombia una vez al año y era la verdad por necesidad de mis papás no podían ir, por eso un sacrificio mandar a su niña sola en un avión, ¿cierto? En esa época sin saber, pero no tenían opción. Entonces, eso sí, nosotros no tenemos carro lujoso, duramos, o sea, vivimos en una casa, no tenemos los últimos muebles, ni televisor en cada cuarto, pero para nosotros la prioridad es viajar a Colombia, porque uno ve los frutos de esos viajes. Ay, la verdad que te escucho y Mari también pone caras bueno, los oyentes no nos pueden ver, pero nos vamos sonriendo y voy como rebobinando, ¿no? De cosas que uno decide, ¿no? Y de que decidíamos, ahora con mis hijos más grandes también y Mari también, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades y en qué uno decide invertir? Ajá, Y invertir en muchos sentidos. Esto que comentás del tema del dinero y del tema del tiempo y del tema de las energías, invertir en poder ir a visitar nuestros países con nuestros hijos, cuando por ahí, por el mismo dinero nos haríamos un super viaje a no sé dónde, pero el valor que tiene volver a nuestros países se mide distinto, ¿no? No se mide por el lujo de un hotel o de un crucero o de no sé qué. Para muchos que pueden elegir, hay otra gente que no tiene la posibilidad digamos, de poder darse ese lujo, ¿no? ajá, O que quizá puede mandar a sus hijos para que estén con los abuelos, por ahí no tan seguido. Tenemos todas eh, estas como batallas, ¿no? Internas como padres, de cómo mantenerlos más en contacto con nuestra cultura, esto que decís, no solamente con el español, sino con de dónde venimos y conectarlos con la cultura de nuestros países, que es tan importante, porque es parte de todo este mundo multicultural que les estamos ofreciendo. sí, Eh, Creo que rescato mucho esto que decís porque es algo importante. Pero es una meta que uno se tiene que poner muy claramente a veces, porque como siempre decimos con Mari, las cosas no pasan solamente, no, no suceden, hay que proponérselo, hay que ir recalculando ¿no? Como en el camino de cuál es la forma, cuál es el momento. En tu caso estás comentando que decidieron hablar solamente español en casa y que si la televisión y ahora tu hija empieza el kinder, que es un momento en el que empieza a entrar más todo lo de afuera, ¿no? A casa y empiezan a plantearse otros desafíos de cómo sucede esto. sí, Y es algo que me parece que se une mucho a tu profesión, porque también siendo psicopedagoga, entiendo esto que decís perfectamente de la conexión entre la casa y la escuela, en estos casos especialmente, en el cual si no parece que el chico es un pedazo de persona en un lugar, otro pedazo de persona en otro lugar, eso como son como una especie de rompecabezas que tenés que ir armando, y en realidad no es así. ujú, Eh, Son una unidad, o sea, todos somos una unidad con diferentes partes, pero no que nos repartimos ¿no? en diferentes personas cuando estamos en un lugar y exacto, el otro. Es esta dicotomía de poder sentirnos uno mismo con todos estos componentes, ¿no? exacto. Creo que ese es el gran desafío que tenemos todos y que es algo que traemos mucho con Mari en las charlas. Y con todo esto que comentás, ¿por qué no nos contás un poco entonces en esto entenderte de dónde venís y también profesionalmente y por otro lado como mamá y cuáles son las decisiones que tomaste? Contanos un poco de tus servicios, de tu empresa que Mari un poco mencionó en la introducción. Sí, claro. Bueno, yo trabajé como psicóloga escolar en Columbus City Schools, que es el distrito más grande, el distrito público urbano más grande del estado de Ohio. Trabajé 8 años y me fue súper bien, me encantó, la verdad que me pude desarrollar profesionalmente muy bien
Y ahí trabajé en 2 secundarias, en 2 high schools, era la psicóloga escolar tradicional de ahí y también asistía a mis colegas monolingües en casos evaluando a los niños que tenían el inglés como segunda lengua. Entonces trabajaba un poco como consultora, digamos, hablábamos sobre los casos, asesoraba, asistía a mis colegas monolingües y hablábamos sobre lo que teníamos que hacer, qué pensaba yo, y también asistía en la evaluación de las pruebas cognitivas. Entonces, lo que dice pues la ley es que un niño se debe evaluar justamente y equitativamente y pues una de las maneras de hacer eso es ofrecer las pruebas académicas y las pruebas cognitivas en el idioma natal. Y si no hay el idioma natal, pues si no hay alguien que hable ese idioma, entonces tratar de usar intérpretes o usar pruebas que, digamos, tengan de pronto una demanda lingüística bajita, que el niño no tenga que hablar tanto, expresarse tanto en su segunda lengua y que sea una prueba más justa. Entonces, de esa manera yo asistía, ¿cierto? Empezaba, de pronto mi colega hacía otras cosas, digamos la entrevista o hacía las pruebas con las maestras, las entrevistas con las maestras y yo iba y me desenvolvía como específicamente, sobre todo hablando con los padres, entrevistando a los padres, la prueba en español y las pruebas académicas, porque muchas veces pasa que el niño llegó en cuarto, quinto de su país, de México, Colombia, donde sea, Puerto Rico. Y bueno, el niño estaba acá 1 o 2 años y ya la maestra decía, no, el niño no está aprendiendo, hay que evaluar, tiene una discapacidad, pasa algo porque yo no ha podido con la lectura. Entonces, pues uno ve en las pruebas estatales que no le va bien en las pruebas estatales, uno ve en las pruebas del distrito que no le va bien en las pruebas del distrito. Y ya yo llegaba y me decían, las dificultades académicas son porque está aprendiendo una segunda lengua o porque en realidad hay una discapacidad ahí innata, ¿cierto? Tiene una dificultad con la que nació, una discapacidad, una dislexia, discapacidad del aprendizaje, de pronto alguna discapacidad intelectual o de lenguaje que necesite terapia del habla, ¿cierto? Un problema expresivo, receptivo. Entonces yo iba y hacía y de pronto yo le hacía las pruebas en español y resulta que no, en español el niño sí sabe leer, sumar, restar, escribir. No, esto no es problema de que el niño no sepa leer, sino que es problema de que no sabes leer en inglés. Entonces ya con esa información que yo le daba al equipo, ya el equipo en las escuelas, la psicóloga monolingüe podía decir con más confianza y certeza que, ok, evaluamos a este niño y nos dimos cuenta que está teniendo dificultades debido a que está todavía en un proceso de aprendizaje de la segunda lengua. Entonces eso me empecé como a desarrollar en ese aspecto y después tuve a mi niña en el 2018 y decidí quedarme en casa con ella. No quise regresar, decidí pues ser ama de casa y dedicarme a mi niña y pues enfocarme en esa crianza, en la crianza bilingüe de ella y bueno, en todo eso. Y un día una amiga, una colega, una amiga de la universidad que es consejera, que pasa que muchas veces la gente confunde nuestras profesiones. Hay school counselors, que son las consejeras de la escuela, que esa es la persona que usted ve siempre cuando el niño tiene algún problema. Y hay school psychologists, la psicóloga escolar, que nosotros nos encargamos, la verdad, de la educación especial. La consejera de la escuela hace de todo un poco. Entonces mi amiga estaba en un distrito cercano a mí y yo estaba pues todavía como en la maternidad y eso y me llamó y me dijo, Juli, estamos teniendo muchas dificultades con nuestros niños porque esa escuela coincidencialmente empezó a recibir después del huracán de María, muchos niños puertorriqueños empezaron a venir y una empresa se fue a hacer recruitment a Puerto Rico. Un supermercado Kroger abrió una empresa acá, un warehouse, y empezaron a llegar muchas familias de Puerto Rico. Entonces esa escuela pasó de tener 5 o 10 alumnos bilingües al siguiente año a tener 30, o sea, creció así exponencialmente, y el tercer año tenía 80, y el cuarto año ya tenía más de 100. La
la población de esa escuela en particular cambió drásticamente en cuestión de unos pocos años. Y a medida que vas incrementando, pues vas viendo más dificultades. Entonces me llamó y me dijo, ¿por qué no será que usted puede evaluar a estos niños? Porque ellos hacían planes con los niños y llegaban al punto de la evaluación y ya la psicóloga de ahí no sabía qué hacer, porque ya no hablaba español, no tenía pruebas, el distrito no, tampoco era suficiente para contratar a alguien bilingüe, porque eran máximo 2, 3 evaluaciones al año. Mm. Entonces no era pues como suficiente como para el distrito decir vamos a contratar a alguien bilingüe. Entonces ella me llamó, ¿no será que vos puedes venir a evaluar? Y yo pues de pronto sí, intentemos. Y empecé como contratista con mi bebé, mi esposo se venía, yo me iba por la tarde, la evaluaba y me fue súper bien ese año y el siguiente año también. Y dije, bueno, yo creo que aquí hay futuro. Y formé la empresa. Yo empecé en ese distrito como en el 2015, no me había retirado, pero así empezó como mi labor como contratista. Y ya en el 2018 me empezó a llamar más y dije, bueno, no, ya voy a formar empresa. Y formé Pera Services Inc. Pera, porque yo conservé mi apellido, entonces mi esposo es Pérez, yo soy Ramírez, entonces era como otro bebé que estaba teniendo. Entonces es un poquito la historia de la marca de Pera. En educación siempre piensas en la manzana, ¿cierto? De la maestra. Yo decía, no, yo no soy una manzana, yo no soy maestra. Me gusta la idea de que la pera es algo similar a la manzana, como primas. Mi niño dice, ay, la pera es prima de la manzana. Me encanta, me encanta. Siempre quiere ver parentescos. Entonces dice, ay, la pera es prima de la manzana. Y yo, sí. Entonces empecé con Pera y también el servicio primordial que ofrecemos es Psychoeducational Reports and Assessments. Entonces yo solamente hago la evaluación psicológica, psicoeducativa, escribo el reporte, doy mis recomendaciones y ya el equipo decide. Y empecé con ese cuento en el 2018, 19, después pasó la pandemia y yo pensé, no, hasta aquí me llegó, ya pues todo se paró. Pero resulta que la pandemia fue una bendición para mí porque cuando pasa la pandemia y reabren las escuelas, todas las evaluaciones estaban acumuladas. Y resulta que en una escuela siempre va a haber un psicólogo escolar, porque si la escuela no califica a los niños o no reevalúa, los colegios no reciben fondos federales. Claro. Es una posición muy política. Ajá. Siempre va a haber trabajo para el psicólogo escolar. Entonces, como hubo tantos movimientos de familias en la pandemia y habían tantas evaluaciones atrasadas, me empezaron a llamar y a llamar y a llamar, evalúa a este niño bilingüe, evalúa a este niño bilingüe. Y, y en ese momento yo dije, no, pues entonces voy a empezar a ofrecer servicios virtuales, porque en la pandemia ya todo el mundo estaba acostumbrado a lo virtual. Entonces eso se me abrió las puertas y todos los distritos dijeron que sí, Entonces ya pude empezar a ofrecer mis servicios a todo el estado de Ohio. Y las escuelas empezaron, no había nadie haciendo eso, y las escuelas empezaron a llamarme y me pude desenvolver en ese rol de contratista y así pues nació y empezó a crecer Pera Services. Luego empecé con redes sociales como en el 2021-2022 y mis colegas en otras partes del país me empezaron a escribir, ¿cómo formaste empresa? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te independizaste? ¿Cómo te fuiste de las escuelas? ¿Qué hiciste? Y ahí fue que empecé con la idea de mi curso. Bueno, yo debería enseñarle a la gente cómo hacer esto. Aparte que como psicólogas bilingües hay mucho trabajo para nosotros. Entonces me escriben muchas colegas en California, en Texas, no, en todas partes, diciéndome cómo hiciste, o sea, y resulta que ese lado pues de la empresa fue muy como un contenido que gustaba mucho. Y ahí fue que nació la idea del curso. Bueno, voy a hacer un curso. Wow, la verdad que me encanta cómo evolucionaste de un
pedacito a lo que eres hoy día, Es porque impresionante, sí. porque me encanta que, bueno, es un concepto nuevo, esto de la educación de calidad y equitativa, este entrenamiento a psicólogos monolingües. Una pregunta, por ejemplo, yo sé que los abogados, los médicos, todos necesitan, no puedes, porque tienes este grado de educación, Ajá, no puedes ir de un estado al otro practicando. Tú correcto. puedes practicar en otros estados. No, Entonces, por eso es que les conviene que tú los entrenen, los o las, los entrenes para que así ellos puedan desarrollarse en su propio estado. claro. O sea, que tú lograste esto en Ohio y ahora hay, qué maravilla que está. Sí, la verdad es que ha sido porque se me abrieron como dos niches ya. Entonces, uno es todo lo que yo hablo de bilingüismo en educación especial, cómo asesoro, cómo evalúo, qué pruebas utilizo. Y en eso no hay entrenamiento, inclusive en mi rama hay solo como 6 o 7 programas eh, pues, de maestría en el país que Wow. ofrecen ese entrenamiento. Entonces, la mayoría de los psicólogos somos bilingües, pero no estamos entrenados. Por ejemplo, yo fui autodidacta, a mí me tocó aprender cómo hacer, a mí me llegó el primer caso bilingüe, de niño bilingüe, y yo no tenía ni idea cómo hacerlo porque a mí no me enseñaron, no formó parte de mi maestría, de mi posgrado, ni de mi práctica, ni de mi internship. Entonces yo empecé como a aprender qué era y iba a las convenciones nacionales, estatales, a buscar cómo evalúan los niños bilingües. Entonces me escriben mucho las colegas, tanto bilingües como monolingües, porque ¿qué pasa? Que pues cuando yo trabajaba en las escuelas, yo era una psicóloga bilingüe, pero yo no hablaba todos los idiomas de los niños que yo evaluaba. Entonces a mí también me tocaba, cuando tú eres psicóloga bilingüe, tú evalúas a todos los niños bilingües, no solamente son hispano en español. Ah, Entonces yo evalué a niños árabes, turcos, somalíes, porque tenemos una población grande de familias somalíes, de Etiopía. Entonces yo aprendí como los best practices para evaluar a un niño bilingüe, no importa cuál es el idioma. Ya ahorita me especialicé en niños que hablan español y dominan el español. Pero en mis cursos también desarrollé un curso, el Bilingual Eval Blueprint, para los colegas que son o bilingües y quieren fortalecer y evaluar mejor, o también monolingües que están, muchos de nosotros, yo también fui una psicóloga monolingüe, yo no hablo árabe, claro, claro. pero me tocaba evaluar a los alumnos, porque igual a todos los tenemos que evaluar, sin intérpretes, sin pruebas, porque no hay pruebas, o sea, no hay pruebas en todos los idiomas, es imposible tener pruebas cognitivas en todos los idiomas representados en una escuela o en un distrito escolar, entonces a uno le toca como ser un poquito creativo con sus métodos de evaluación, y entonces, bueno, no, entonces ya empecé con el curso. Tengo varios ya, pues tengo los servicios de Pera Services, que ese es único y exclusivamente en Ohio y con distritos escolares. Yo no trabajo, pues si me llama un padre o una madre, no ofrezco esos servicios, ya me dedico solamente a los distritos escolares y a trabajar con la psicóloga monolingüe que necesita ayuda. Claro. Y también desarrollé varios workshops ya para los psicólogos que quieren mejorar las evaluaciones de niños bilingües o EL students, que ese es el Bilingual Eval Blueprint. Entonces ahí hablo como de los métodos, cosas que uno debe tener en cuenta cuando hacemos esas evaluaciones. De verdad que nos enfocamos mucho en las entrevistas clínicas de los padres, preguntamos mucho sobre, digamos, de aspectos de inmigración, si ha habido algún trauma de inmigración o tantos cambios, cómo va el proceso pues de acoplarse al estado, al ambiente, a todo. Entonces, esas son como las estrategias que les enseño en el curso. Se lo acabé de lanzar el año pasado, perdón, el mes pasado. Y ya el otro curso es de cómo ser independiente, porque muchas psicólogas bilingües las llaman para hacer casos independientes en otros distritos y no saben cómo formar empresa, no saben cómo establecerse, cómo hacer marketing, cómo promocionar servicios,
o cómo ofrecer. Entonces, la verdad es que la independencia nos ofrece como esa flexibilidad y también podemos ayudar a más distritos, más niños, más familias. Claro. Oye, Julie, ¿y esto existe a nivel mundial? Esta clase de entrenamiento, porque en otros, o sea, en Europa, por ejemplo, y Erika vivió en Francia, yo me pregunto, ¿vienen niños de otros países? ¿Cómo los evalúan? Porque es un proceso bueno, debe pasar en cualquier parte del mundo. Sí, eso pasa mucho. Pasa mucho y depende en realidad también de, digamos, de cada país, de cada distrito, de cada ciudad. Cada distrito tiene un presupuesto diferente, evalúan cuánto personal tienen que tener y si les vale la pena o no. Creo que un poco lo que está diciendo Juliana de cómo funciona acá, de lo que sí o sí hay y todo lo demás que es extra, o cuando te llama el Departamento de Educación o el Ministerio de Educación, según el país del que estemos hablando, son todas extras, o cuando la escuela directamente se comunica con los padres y dice, evalúenlo fuera de la escuela y tráiganme la evaluación, que eso es lo que más comúnmente sucede, vamos a decir, en diferentes países, mismo en nuestros países. Ajá. En muchos de nuestros países latinoamericanos hay más Bueno. personal en escuelas de este estilo, en escuelas privadas que en escuelas públicas. Tiene que ver con población, tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con un montón de cosas. Yo creo que lo que quiero rescatar de lo que dice Juliana, que es algo que siempre comento y siempre charlamos con Mari como mamás y como profesional también, es que esto que ella decía, yo puedo evaluar a un chico que habla turco quizás, y bueno, no lo puedo evaluar en su idioma, pero la gran diferencia es la mirada, es esa mirada profesional que te permite entender, más allá del idioma, esto que hablábamos al principio de esta charla, todo el tema cultural, el contexto, cuando Juliana habla de cómo llega este niño acá, cómo está pasando la familia, la situación de inmigración, en qué condiciones se fueron, en qué condiciones llegaron, cuáles son los proyectos, cómo está involucrado el hijo, cómo está involucrada la familia, se puede comunicar con la escuela. Bueno, un sinfín de preguntas cuyas respuestas van orientando a los profesionales de la educación en pos de ofrecerle a este alumno lo mejor que tiene esa escuela, lo mejor, digamos, lo mejor que está disponible hoy, y a la familia, porque es esto que siempre hablamos, cómo la familia y la casa comunican. Y Exacto. si ya de por sí es difícil que comuniquen, con todas estas variables de idiomas, culturas, ¿no? E historias, se hace más complicado, no sé si complicado es la palabra, pero es un desafío más importante. Complejo, Sí, es sí, complejo. sí, es una evaluación muy diferente y lo que yo hablo mucho es que uno como psicóloga tiene que decidir si a esa evaluación le pongo el lente bilingüe o no. Mm. Entonces, o sea, si yo recibo un caso y empiezo como a hacer el background y a mirar los antecedentes y noto, de pronto sí hay aquí cosas, variables culturales que están impactando al niño, entonces hagamos esta evaluación con mi lente bilingüe, de la evaluación bilingüe. Entonces, ¿qué es lo que debo preguntar? Mariteria estaba preguntando sobre los otros países. En otros países sí hay la psicología escolar, pero funciona diferente. Por ejemplo, en Colombia, la educación especial es muy limitada. Mm. La educación especial, el acceso a la educación especial en nuestros países latinoamericanos es muy limitada, es muy diferente, no es garantizada, no es garantizada. Y también nuestros países son sociedades más homogéneas. Ujú. Entonces no hay la misma cantidad, digamos, de inmigración que hay acá, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el año pasado me invitaron a presentar a la Facultad de Psicología en la Universidad de Panamá. Súper, súper chévere la charla. Y allá me decían, es que aquí nuestros niños bilingües son indígenas. Ah. La psicóloga escolar se va a ver, se va a enfrentar a casos de niños indígenas, que la cultura es muy diferente y no es la cultura, digamos, mayoritaria. Y Ujú. también se ve mucho inmigrante chino, porque China está muy metida en Panamá, construcción, economía, etcétera. Entonces se ve mucho niño
chino, por ejemplo. Entonces, solamente aprendiendo el contexto de esa cultura te va a ayudar mucho en evaluar a los niños biculturales. Sí, Wow, qué interesante. absolutamente. Ajá. Y creo que esto que decís, nuestras sociedades son mucho más homogéneas. Mm. Con el tiempo fueron viendo diferentes olas migratorias. En una época fue más gente de Asia, hoy en Latinoamérica también se ve gente de aquí y allá, no sé, yo lo digo desde Argentina, por ejemplo, vinieron muchísimos venezolanos, Sí, por ejemplo, en Colombia también, lo sé. Bueno, entre nuestros países hay mucha gente que se mueve de aquí para allá, y después hay todo otro tema cultural al respecto, ajá. estereotipos, etcétera, porque hay que decirlo, nuestros países tampoco son tan amigos y tan abiertos No. a aceptar a otro latino, ¿no? Sí, hay mucha Eh, xenofobia, hay mucha xenofobia. hay mucho de esto, digo porque cuando uno después se va del país, dice, no, porque en mi país, pero aquí estoy en Estados Unidos, o aquí estoy en Francia, o en Inglaterra, no les gustan mucho los inmigrantes. Primero, bueno, yo no soy de tanta generalización, no creo que todo es así tan tajante, pero creo que en nuestros países tendríamos que mirarnos un poquito más, sacar la mirada del ombligo, ¿no? Como que, y decir, bueno, la verdad es que cuando yo subo a un autobús en un colectivo, como le decimos en Argentina, los choferes tampoco hablan inglés. Exacto. No puedo pretender que acá cuando tome el subway en New York me estén hablando en español, aunque muchas veces lo hacen. Pero me refiero a esto, lo que exigimos en un lugar, ¿no? E idealizamos en otro. Sí, Es una charla que da para muchísimo y que es un tema que con Mari nos apasiona y veo que lo compartimos con vos, Juliana, porque todo el tema de la integración cultural y a través de la educación, toda la conexión que hay. Y por otro lado, el tema de la formación docente, que es fundamental, digamos, los maestros que muchas veces no están capacitados para incluir en el aula no, a chicos que vienen de otra cultura, y esto que Juliana también comentaba de los test, muchos de los que nos mudamos de un país a otro, como es mi caso, también sucede esto, ¿no? Tratar a veces de encontrar en otro país alguien que tome los exámenes en el idioma del nuevo país para que los del nuevo país en la escuela puedan entender lo que responde tu hijo o no, o hacer la prueba en los dos idiomas y darte cuenta que en realidad no es un tema de dificultades de aprendizaje, sino es un tema de falta de herramienta del idioma. Entonces lo que no está entendiendo el chico es la pregunta, pero si se la hacemos en su idioma, la responde sin problemas, que es un exacto. ejemplo que antes lo daba Juliana. Entonces hay tantas variables en el tema de la educación, el tema de la educación y de la psicología en el ámbito educativo, bueno, que es muy interesante. Y bueno, como decía, hay muchos aspectos gubernamentales y políticas que van Sí, mucho más allá de nosotros, así que junto con Juliana todos aportamos desde nuestro lugar nuestro granito de arena para hacerlo mejor. Contanos un poco dónde te puede encontrar nuestra audiencia en redes y demás sí. lugares. Sí, bueno, yo soy súper activa, mi plataforma de preferencia es Instagram y ahí estoy con el handle The Bilingual School Psych. Ahí me encuentran, ahí estoy. Hablo mucho sí, de mitos, por ejemplo, hoy puse un post sobre uno de los mitos que vemos con los niños bilingües. Entonces hablo mucho contenido sobre los niños bilingües en el ambiente escolar. Me enfoco más bien en el ambiente escolar, en prácticas psicoeducativas y también pues como sí, en el aspecto de la evaluación de educación especial. Y también pues hablo mucho de cómo crear empresa cuando eres psicólogo escolar. Ese es mi handle. O si no, también mi página web, www.peraservicesinc. Ahí hablo pues ahí hablan de mí, de mis recursos, de los talleres, los workshops. Y no, sí, me pueden contactar o por email, info@peraservicesinc.com. Fantástico, vamos a dejar todo en la descripción del episodio. Me encanta porque yo como mamá, ¿no? O sea, la información que tú compartes, pues es más bien dirigida a estas psicólogas
que quieren entender cómo evaluar estos niños, pero tu información, de la manera que tú lo pones, aprenden tanto los padres cuando la leen. O sea, esos papás que tienen los niños en las escuelas para entender mejor, esto es lo que quiere decir la psicóloga, esto es lo que me está preguntando, esto es lo que tengo que estar pendiente. Entonces me parece que es muy buena información, que es divino que estés ahí. Mi esposo creció en Ohio, no sé si te lo había contado, él creció ¡No! en Toledo, Ohio, así que Ok, yo he estado en súper. Cincinnati, he estado en Cleveland, he estado, pero hace tiempo que no vamos por allá. El hermano de mi esposo vive en Canton, Ohio. Ay, tienes que venir a Columbus, es súper. Sí, me dice que es muy lindo, así que a ver si algún día voy para... ¿Cómo terminaste tú en Ohio, by the way? A propósito. Sí, bueno, yo me casé súper joven, me casé de 18 años, súper joven, y ¡Wow! I know, eso fue una cosa que uno hace de joven. Me casé, pero sigo felizmente casada, vamos a cumplir 19 años de casados ahorita el mes entrante, y a mi esposo le resultó un trabajo aquí en Ohio y nos vinimos. Yo hice un cambio de universidad, me pasé de Florida Atlantic University en Boca Ratón y me pasé a The Ohio State University y dijimos, bueno, termino mi carrera y ya nos vamos. Ya era un plan como de 5 años, pero no nos quedamos, nos encantó y la verdad es que empezamos a ver los frutos de mi bilingüismo. Eso Mm, hablaba con Erika al principio. Cuando yo empecé en esta carrera, no había nadie, pues que yo conociera, no había nadie que hablara español y fuera psicóloga escolar. Entonces esa idea de formar empresa, de formar empresa, de formar empresa, siempre estuvo ahí. Y ya cuando pues ya llevábamos tanto tiempo acá, yo dije, no, yo no me puedo, pues ya llega un punto que ya nos tocó sentarnos y pensar y yo dije, no, yo no me puedo ir de acá porque si yo, aquí está el futuro de Pera. Si yo me vuelvo para la Florida, soy una psicóloga más bilingüe. exacto. No va a ser lo mismo que ser la única psicóloga escolar Me bilingüe. encanta, me encanta. Entonces, sí, aprovechamos y ya nos acomodamos acá, nos quedó gustando mucho, somos muy contentos acá, todo el mundo me dice, ay, pero el frío, la verdad es que vivimos felices. Pues me alegra Fantástico. mucho, mucho. Y qué suerte tiene el estado de Ohio de tenerte allá. Gracias, Juliana Ramírez. A mis amigos, no olviden seguirla en sus redes. Y gracias a todos por sintonizar y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.